Quiero presentarles al doctor Abraham Catime. El doctor Abraham Catime es internista, infectólogo y viene a participar en nuestro simposio con la ponencia de manejo del paciente con HIV y dislipidemia. ¿Por qué estamos hablando de dislipidemias en VIH? Antes eso era un moridero. Antes los infectólogos teníamos que una funeraria al lado porque no había nada que hacer. Paciente, el pronóstico, la expectativa de vida era cero. Ya tenemos el paciente Lisboa. El paciente Lisboa es el paciente con más años vivo en la actualidad, con VIH. Ese paciente salió por una publicación reciente, hace unos 2-3 meses, cumplió 100 años de edad. O sea, miren lo que va el VIH. Ese paciente tiene 28 años de tratamiento antirretroviral. Cumplió 100 años de edad, tal vez viva más que nosotros o algunos de ustedes acá. Increíble, pero cierto, en qué va la enfermedad. Por eso hoy estamos hablando de dislipidemia o enfermedades metabólicas. Miren, por ejemplo, el tema en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ya la primera cohorte de pacientes VIH se pensionaron. O sea que aquí vamos a tener pacientes en muchas instituciones, século seculorum, recibiendo sus tratamientos antirretrovirales después que hagamos las cosas bien, porque el paciente ya no se está muriendo del VIH, se está muriendo de las arandelas que de pronto no le estamos poniendo atención en la consulta externa. ¿Listo? Bueno, ¿qué insumos tenemos en la actualidad para que revisen? Nuevamente, los que quieran me pasan un correo, yo les mando toda la literatura. Acaba de salir hace unos 2-3 meses las guías americanas, que son las AJA, a las guías europeas, el tema de manejo de riesgo cardiovascular. Hay un consenso de expertos nacionales, algunos de la CIN Caribe participaron, del tema de evaluación de manejo de riesgo cardiovascular. Hay unas recomendaciones muy puntuales en algunas guías nuevas. Les recomiendo chequen la guía europea de VIH que acabó de salir el 4 de noviembre, está muy reciente. Revisen bien, hay un capítulo de 2-3 hojas de dislipidemia, muy resumido. Y resume en gran parte los expertos que hicieron, adaptaron la información de estas guías europeas americanas de población no VIH, más o menos qué es lo que se puede hacer en VIH. Y GESIDA hace algunas anotaciones con nuevo. Todas estas publicaciones son 2019, o sea, esto es lo que tienen ustedes que haber leído supuestamente. Bueno, ¿qué hay de nuevo? Primera vez en historia que la Asociación Americana de Cardiología, en su tabla de riesgos inherentes o riesgo cardiovascular, coloca el VIH. O sea, ya es tanta la evidencia que el VIH es una enfermedad crónica y tanta la evidencia que aumenta el riesgo cardiovascular per se el VIH que ya lo notaron en las guías, además de tener parientes con enfermedad cardiovascular, además de tener enfermedad renal crónica, síndromes metabólicos, etc. Ya el VIH per se es un factor inherente de aumento de riesgo cardiovascular. Por ende, tenemos que poner más atención en algunos marcadores de riesgo cardiovascular porque si no, no vamos a tener estos pacientes Lisboa por acá. En la guía colombiana y digamos, revisando literatura, lo primero es cómo calculamos el riesgo cardiovascular. Es una de las preguntas que está ahí, revísense la publicación de ASIN, de Infectio, donde ¿qué utilizamos? Definitivamente hay muchas escalas. Ahorita está muy de boga el PROAN, el PROCAN, pero digamos, sigue siendo el Framingham lo más cercano a utilizar, digamos, para pacientes VIH, con algunos problemas. Digamos, recuerden que Framingham fue hecho en una población donde no había VIH, entonces estamos validando una escala que no fue estudiada en pacientes con VIH y aproximándola, y eso nos da un riesgo cardiovascular y nos aproxima. Más o menos en Colombia hace unos años se hizo un estudio que lo hizo un grupo de médicos del Hospital Militar. Ahí participó la doctora Nora Rodríguez, que era jefe de servicio de cardiología, y evaluaron una población, digamos, una población que ellos tenían ahí, digamos, adscrita durante muchos años, de los años 90, más de 18 años de seguimiento, una población de más de 1.400 pacientes para validar o calibrar la escala Framingham. Y ellos notaron en su estudio que simplemente la escala Framingham sobreestimaba el riesgo cardiovascular en una población colombiana. Ojo, esto no fue hecho para pacientes con VIH. Sin embargo, esto es lo que tenemos. Es decir, el Framingham sobreestima el riesgo cardiovascular. Sin embargo, esto tuvo muy debatido. ¿Por qué? Porque tenían muy poca población de alto riesgo cuando hicieron el análisis estadístico.
Entonces, en esta población que era de bajo a moderado riesgo, el Framingham sobreestimaba. Basado en eso, ¿qué se recomienda o qué recomendaron los expertos? Simplemente recomendaron que había que hacer una calibración al Framingham que nos reportaban los americanos, que era multiplicarla por 0,75. Y es lo que recomendó el comité de expertos de la Asociación Colombiana de Infectología en ese documento que está ahí. O sea, ustedes calculan el Framingham, lo multiplican por 0,75 para calibrar. Pero ojo, esto es muy discutido, pero esto es lo que tenemos. No hay más de dónde agarrar. Se recomienda realizarlo de forma anual o cuando usted haga cambios en las terapias antirretrovirales. O sea, usted en su historia clínica anualmente haga el Framingham calibrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente hay unas aplicaciones. Usted coloca, este es un ejemplo que les coloqué, por ejemplo, el sexo, colesterol total, si es fumador o no, si tiene tratamiento antihipertensivo, la edad en años, el colesterol en miligramos de decilitro y la presión arterial sistólica. Y aquí les coloco unos datos, por ejemplo, hombre tenía un colesterol total en 234, era fumador, era hipertenso, 54 años de edad, colesterol HDL bajo y una presión arterial sistólica en 135. Ese señor nos da un riesgo cardiovascular del 25%, o sea, mejor se vaya para la funeraria, porque 25% a 10 años está muerto. Listo, si no se hace intervención. Pero haciéndole la multiplicación del 0,75 se calibra y te da 18,8%, que es la recomendación que se hizo para Colombia. O sea, supuestamente ustedes en sus historias clínicas tienen que colocar Framingham y colocarle el Framingham calibrado para Colombia, que sería por 0,75. Esto es debatido. Vuelvo y les digo, hay unos ensayos clínicos ahorita donde están evaluando qué tal si yo le coloco un Framingham paciente VIH, sí o no. VIH está en tratamiento, sí o no. Está recibiendo integrasa, sí o no. Está recibiendo sidobudina, sí o no. Porque cada factor de eso puede ser un inherente o aumentar o bajar el riesgo cardiovascular. Entonces sería totalmente diferente. Pero esto es lo que tenemos y esto es digamos lo que vamos a evaluar nosotros. ¿Qué recomendaciones nos dan específicamente para pacientes VIH? ¿Qué vamos a hacer? Ojo, ¿cuándo dar estatinas o manejo hipolipemiante? Entonces, paciente con alguna de las siguientes condiciones. Historia previa de evento coronario, angina, infarto. Colesterol LDL, 190. Diabético, si usted dice sí, inicie el tratamiento de una estatina. Dependiendo del caso, habitualmente usamos, si usted va a usar estatinas, úselas con todo, por eso hablan de estatinas de alta intensidad. Si usted dice no, hágale un cálculo del riesgo cardiovascular de ese paciente. Si el riesgo cardiovascular es más del 10%, tiene que considerar el inicio de estatinas. Y si es menos del 10%, recomiéndele cambios en su estilo de vida, etcétera. Más o menos que esto es lo que habitualmente deben estar haciendo las personas que trabajan en programas de atención integral de pacientes con VIH. Colocar en su riesgo cardiovascular, si es más del 10%, este paciente tiene un riesgo alto, digamos, y ese paciente hay que evaluar inicio de estatinas, dieta, cambio de estilo de vida, el cardiólogo, el internista, etcétera. Tienes que hacer una modificación rápidamente de todos esos factores. ¿Listo? Entonces, recuerden, LDL por encima de 190 es indicación de inicio de estatinas. ¿Listo? Paciente coronario o paciente diabético. Si no cumple esos criterios, usted hace simplemente, aplica su Framingham, lo recalibra para Colombia y basado en el 10% de ese punto de corte, usted establece la conducta que va a seguir. ¿Qué normalmente se está haciendo? Miren, nuevamente, les resumo rápidamente. La persona que tenga esos factores de riesgo, más del 10% de Framingham, que tenga colesterol más de 190, que tenga diabetes tipo 2, que sea paciente con factores de riesgo, ese paciente lo colocamos en una terapia que llaman de alta intensidad. Alta intensidad son estatinas a dosis altas. ¿Listo? Yo les voy a pasar la información, no se preocupe, me mandan el correo, ahí están algunas recomendaciones adicionales para que no se estrese. El resto de pacientes que no cumplen esos criterios, usted dice, bueno, tienes un riesgo moderado, vamos a colocarte una estatina de moderada intensidad, digamos, o bajas dosis, ¿listo? Y el que no cumple criterios, pues simplemente usted le hace algunas recomendaciones de asesoría. ¿Qué dicen? Más o menos me pareció muy buena la recomendación de la guía europea,
porque ellos analizaron esas guías que acaban de salir de la American Heart Association y la guía europea de cardiología, y ellos recomendaron, porque ¿cuál es la diferencia en sí? ¿Qué es lo que ha bajado? El target de LDL. Ya el LDL colesterol en una persona que tiene factores de riesgo coronario o que tiene estos factores de riesgo que habíamos mencionado, debe ser 55. Es bajísimo. ¿Cuántos pacientes tenemos que ponerle estatinas? Muchos pacientes. Tenemos que, es un target, un blanco bastante bajo. Pero en eso están coincidiendo los gringos y los europeos. El LDL colesterol de un paciente que tenga alto riesgo cardiovascular debe ser menor de 55. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas cosas. Ahora, el paciente que no tenga factores de riesgo, porque no todos los pacientes que tenemos VIH, que tienen VIH en la consulta, digamos, tienen alto riesgo cardiovascular. Aquellos pacientes que veamos en la consulta externa que tengan riesgo cardíaco por debajo del 10%, usted diga, no tiene alto riesgo, usted simplemente puede decirle, señor, mi recomendación es que usted mantenga un LDL colesterol por debajo de 130. Basado en los estudios biológicos de aterogénesis que se han hecho. Como ustedes ven, por ejemplo, el que tiene un score de -1, dicen, señor, usted tiene que tener 116. Digamos, 130 para abajo. Si usted tiene un score moderado, 100 de LDL colesterol hacia abajo. Ya el resto de pacientes, que son muchos más factores de riesgo, ya los tienen ustedes que tasar, digamos, con LDL muy bajitos, 55, incluso ya están hablando de 40. O sea, que le van a cerrar la boca, no van a comer nada a la gente. Entonces, 40 es muy difícil. Ya tocaría usar estos inhibidores, digamos, de anticuerpos para poder llegar a esas metas, porque no es fácil llegar a un LDL de 40 en un paciente. Entonces, la idea que se tienen que llevar a su casa, 1, el Framingham, ya saberlo. 2, calibrarlo para Colombia. 3, los factores de riesgo que tienen ustedes que ver cuándo iniciar estatina de entrada. ¿Listo? Cuándo definir un paciente que no cumpla esos criterios y que tenga un riesgo cardiovascular alto, y en ese paciente iniciar estatina de entrada o hacer alguna conducta rápidamente porque el riesgo, digamos, es inherente a 10 años de un infarto. Bueno, otra cosa es que a veces voy a la consulta y los médicos me dicen, no le hicieron LDL, doctor. El LDL no se lo van a hacer en los laboratorios. Muchas veces ellos lo que hacen es hacer un cálculo matemático, que es la fórmula de Freewell, que anótenla ahí los estudiantes, anótenla los médicos expertos, porque siempre les pregunto, no se lo hicieron. Cuando el LDL simplemente lo calcula, usted pone el colesterol total, le resta el HDL y los triglicéridos lo divide sobre 5. Ahí está el LDL. Ese es el LDL que se llama calculado. Cuando el paciente tiene triglicéridos por encima de 400, el laboratorio sí tiene que medirlo. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. No digan, no tengo LDL, calcúlelo. Saque la calculadora, no se lo olvide. ¿Qué pasa con las estatinas cuando hablamos de estatinas de alta potencia? ¿Cuál es la más potente que tenemos en el mercado? Rosuvastatina. ¿Listo? Si usted compara miligramo a miligramo, 40 miligramos de atorvastatina es lo mismo que 10 miligramos de rosuvastatina. Entonces, rosuvastatina es una de las opciones que usted cuando le dicen digamos una terapia hipolipemiante de alta intensidad, usted siempre piensa rosuvastatina y después dice vamos a atorvastatina. Miligramo a miligramo es mucho más potente cuando comparamos una y la otra. ¿Qué se sabe cuando a mí me dice, doctor, necesito una terapia de alta intensidad? Eso significa simplemente que tengo que bajar el colesterol un 50%, el LDL. ¿Listo? Entonces necesito un medicamento que eso se llaman de alta intensidad, medicamentos hipolipemiantes a altas dosis de estatinas que bajan el LDL un 50%. Y las de moderadas son un 30%. Pero ahorita está en boga estos inhibidores, digamos, SK9, que digamos no tengo experiencia, nunca he utilizado, pero veo que están enrolando pacientes por acá en la costa, donde logran disminuciones de casi del 85-90% del LDL. O sea, ese paciente que les puse al comienzo podría ser candidato para este tipo de terapias. Miren acá en la diapositiva, ahí están las dosis que tienen que aprenderse. Mire, por ejemplo, la alta intensidad, los que manejan riesgo cardiovascular, atorvastatina es 40, no 20. Y si el paciente está agudamente enfermo, digamos una enfermedad coronaria agudo, puede ser hasta 80. Y moderada, miren que la dosis de moderada son dosis un poco más bajas, 10 a 20. Listo. Ahora compare rosuvastatina, que es la mitad, 20 a 40 y rosuvastatina 5 a 10. Entonces, más o menos eso es lo que tienen que aprenderse ustedes. El problema es que esto es en el paciente que no toma antivirales. El paciente que toma antivirales, recuerden las interacciones de caletra, de atazanavir, ritonavir, porque inhibe el metabolismo de estas moléculas y te puede aumentar los niveles.
¿Qué pasa con los pacientes que tienen VIH y estas moléculas? Observe, por ejemplo, caletra y atorvastatina. Le aumenta el área de la curva 500%. Es decir, si usted le da 80 miligramos de atorvastatina a un paciente con caletra, lo mata. Una radiomiólisis, lo manda para la funeraria enseguida. Entonces, tiene que tener mucho cuidado. Hay unas dosis máximas que usted puede dar. Observe, por ejemplo, si usted da atorvastatina con atazanavir, se aumenta un 40-50%. Si usted da rosuvastatina, se aumenta, rosuvastatina con atazanavir, 200%. Si usted va con caletra, 100%. Es decir, prácticamente si usted formula a las dosis normales, lo que va a hacer es una radiomiólisis, probablemente se le va a disparar la CK, como lo he visto en la consulta. Recuerden que los pacientes con VIH, cuando van a urgencia por un cólico renal, no dicen que tienen VIH. Y cuando van al internista por una gripa, tampoco le dicen que tiene VIH. Y si le encontró el colesterol, el colega le manda atorvastatina. En Santa Marta el año pasado vi 3 casos con CPK total de 7.000 con dolores miálgicos en un paciente VIH en la consulta, le habían puesto lovastatina. Miren rojo, y eso se lo tienen que llevar los estudiantes y los expertos. Lovastatina está contraindicado. Se aumenta un 1500% los niveles. Ojo, contraindicado. Simvastatina, contraindicado. Tienen que llevárselo para su casa. Eso no lo van a formular ustedes más en pacientes con lovastatina. Está totalmente contraindicado. Es más, los que sean químicos de farmacia tienen que, cuando vayan los pacientes siempre, oiga señor, si le formulan lovastatina, no se la tome. Ese es el primer medicamento que formulan en la consulta de atención general, lovastatina. Entonces, ojo con eso porque está totalmente contraindicado. Otra cosa, mensaje que se tienen que llevar para la casa. La dosis máxima de atorvastatina en pacientes que están usando inhibidores de proteasa es 20 miligramos. No puede pasar de eso. ¿Listo? 20 miligramos es el equivalente a 80. A 40 a 80, más o menos. ¿Listo? Y de rosuvastatina usted no puede pasar de 20 miligramos. Con 10 miligramos ya incluso ya es bastante. Entonces, son las dosis topes. Ojo, porque he visto pacientes en la consulta que le ponen los 40. Ojo con los internistas y los residentes que llegan los pacientes que se infartan y salen con receta de 40 miligramos de atorvastatina. La dosis máxima es 20, para que no se les vaya a olvidar. Diferente si usted usa una integrasa. De papaya no hay problema. Integrasa, póngale lo que usted quiera. Porque las interacciones son mínimas. O sea, no hay ningún inconveniente. Si el paciente está usando un inhibidor de integrasa, no hay problema. Si el paciente está usando algunos, por ejemplo, no nucleócidos, efavirenz, al revés, el efavirenz como induce el metabolismo, se come la atorvastatina, se come la rosuvastatina, al revés, tiene que usted usar dosis más altas de lo normal. Entonces, siempre verifiquen las aplicaciones, pilas con los pacientes, porque el año pasado tuvimos 3 casos, por ejemplo, en Santa Marta, y los otros de pronto porque no los buscan. Ojo con también las consultas que veo con el tema de la hipertrigliceridemia. Las hipertrigliceridemias menores de 500 no se formulan. ¿Listo? Si son hipertrigliceridemias aisladas menores de 500, simplemente ciérrele el pico al paciente. No necesita ponerle ni fenofibrato, ni genfibrosilo, ni aceite de pescado, porque primero las dosis de esto de omega 3, eso no sirve. El omega 3 para que le funcione tiene que darle usted 2.5 gramos. Eso equivale como a 8 tabletas de esas que venden en 10 por 5,000 pesos. Que venden que 10 frascos por 10,000 pesos ahí por la radio. Tiene que tomarse 8 tabletas. Tómese usted 8 tabletas de omega 3 para que vea el olor a pescado que tiene en la boca todo el día. Lo echa el novio o la novia. O sea, omega 3 no sirve, sino a dosis altas. Listo, entonces no haga gastarle dinero al paciente innecesario mandando omega 3 y esas cosas. Si lo va a mandar, póngalo a la dosis que es. Listo, si no, no sirve. Hipertrigliceridemias menores de 500 miligramos, solamente ciérrele el pico al paciente. Acá es el tema de los pacientes que andan tomando todo el día ponimalta. Pilas con la ponimalta, la gente que se toman 3, 4 ponimalta al día, eso, miren el concepto calórico que tiene eso ahí. Entonces tengan mucho cuidado. Eso es lo que veo en una consulta. ¿Cuántas ponimaltas se toman? 4. ¿Y cuántas empanadas? 7. ¿Y las mogollas? Entonces, ahí está. Entonces, no, que le voy a cambiar el medicamento, es ciérrele el pico. Le puedes poner lo que ustedes quieran. Si no le cierran el pico, doctor, que le voy a hacer una junta médica para que le cambie el medicamento antiviral. Pregúntale qué come el paciente. Hay pacientes que me dicen que 2 ponimalta en la mañana, 2 al mediodía y 2 en la tarde. Así que así no aguanta. Ojo, clave. Ya dijimos, el manejo de la dislipidemia, lo primero, calcule el riesgo cardiovascular. Lo segundo, de una estatina si está indicada. Lo tercero, no la embarre con adosis, porque si no va preso.
Lo cuarto, la dieta. Pregunte antes de la dieta, antes de pasar juntas médicas que para cambiar medicamentos. Lo quinto es que si definitivamente hay que hacer un cambio de medicamento, hay algunos que tienen unas características evidentes que son neutrales para el metabolismo. Por ejemplo, los niveles de integrasa tienen un bajo potencial de afectación casi neutro sobre el metabolismo de los lípidos. ¿Listo? Entonces son unas muy buenas opciones, pero no siempre integrasa. Yo puedo usar atazanavir. O sea, el atazanavir como tal, el impacto sobre lípidos es relativamente bajo. Y, por ejemplo, nevirapina. Nevirapina es de los pocos medicamentos que sube hasta el HDL. Listo, sino que hay opciones a tener cuenta que tienen menor afectación en cuanto al perfil lipídico. No cabe duda que lopinavir, ritonavir te va a impactar, o la estaudina, que ya casi no la usamos, ¿listo? Te van a impactar, pero hay ciertos medicamentos que tienen esas características que si usted es un paciente que persiste dislipidémico, que a pesar de todos los cambios te puede orientar. El gran problema es que el cambiar el medicamento, como a veces el paciente, ay doctor, pero me cambió el medicamento y sigo con el colesterol elevado. El cambiar el medicamento solo te va a bajar un 10 a 20% el colesterol LDL, porque el problema es que usted no hace dieta y lo segundo es que hay que poner una estatina. O sea, el cambiar el medicamento no reemplaza la colocación de una estatina. ¿Listo? Usted le puede poner la integrasa que usted quiera, pero si el paciente tiene una alteración del metabolismo, ahí no hacemos nada. O sea, el cambio de medicamento es una parte. La estatina siempre debemos colocarla, pero el cambio de medicamento solo te va a variar un 10 a 20%. ¿Que hay que cambiarlo? Sí, porque tiene unos beneficios sobre triglicéridos, sí, y sobre el tema de lipodistrofia. Idealmente medicamentos que tengan menor impacto como las integrasas que pueden usar. Pero llévense eso en mente. El paciente llega, doctor, me lo cambió, me lo va a cambiar otra vez. No, de pronto falta que usted le agregue una estatina o le mejore el tema de la parte nutricional. Entonces vamos a dejar ahí, no sé si después me hacen preguntas ahí los que en el auditorio o me escriben el correo y les mando la presentación con mucho gusto para que revisen. Acá en la presentación simplemente les adiciono los estudios para que los estudios donde muestran cuánto baja el colesterol si yo cambio un lopinavir de atazanavir. Les voy a poner simplemente un ejemplo. Vamos a colocarles este ejemplo que es el que vale la pena. Si yo cambio, por ejemplo, acá. Si yo cambio de lopinavir, ritonavir a un esquema de atazanavir, el impacto es el que está abajo, me bajan los triglicéridos. Eso sí, me baja 80 miligramos los triglicéridos, pero el colesterol total no es mucho, te baja 19 miligramos de decilitro. Más o menos eso está medido. Ahí en la presentación yo les dejo esa información de cuánto más o menos le va a bajar. El cambio le impacta más sobre triglicéridos, pero colesterol y LDL y total, no esperes mucha cosa. Ahí les dejo los que no estén afiliados para que se registren en InfectoFace. Ahí también está cargada la información de la presentación. Muchas gracias por la atención y muchas gracias por permanecer en el auditorio.